Vamos a comenzar con este tema, ¿verdad? Que le pusimos como título La comunión del creyente. Sea bienvenido hoy, domingo 5 del 23 del 2020, ¿verdad? Mayo, ya estamos a casi a finales de mayo y se está pasando rápido el tiempo, pero prontamente esperemos reunirnos todos juntos en esta comunión precisamente como creyentes. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vamos a estar viendo entonces la comunión como creyentes. Qué importante es saber que cuando venimos a Cristo hay un privilegio de ser parte de una familia, de ser parte de un cuerpo, de ser parte de no una sociedad ni un club, sino de un organismo vivo que está sustentado por el poder y por el amor de Dios. Y esto es el cuerpo de Cristo a través de la comunión de nosotros como creyentes. Amén. Así que vamos a estar viendo ahorita el libro de Hechos para poder entender un poquito en la historia de la iglesia, en la Biblia, a qué se refiere la Biblia cuando habla de la comunión de nosotros como creyentes. ¿Qué es la comunión? Y vamos a estar viendo un poco esto para entender la importancia de estar en esta comunión como creyentes, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 2, 8 al 42, le vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3000 personas. Y donde quiero que pongamos atención es en este versículo 42, que es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Dice 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como creyentes podemos entender, los que ya hemos venido a Cristo, que es importante estar congregándonos, ¿verdad? En la asamblea de los santos, dice la palabra, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y debido a ello es importante estar congregándonos, estar reunidos. Pero tristemente también debido a esta pandemia que ha venido a afectar al mundo entero, también ha venido a afectar en ese aspecto de la comunión física a los creyentes, ¿verdad? Al cristiano, a la iglesia. Y por lo tanto se ha frenado esta comunión física de los unos con los otros para alabar y para bendecir al Señor. No ha podido haber esa unidad física para reunirnos en el culto racional, alabando y bendiciendo al Señor. Y el día de hoy, aquel que es creyente, creo yo, hermano, que aquel que es creyente genuino, yo creo que no está a gusto, y yo creo que se entristecen de una manera de no poder reunirse como iglesia unos con otros para alabar al Señor y para bendecirle. Es algo, una necesidad. En lo personal a veces me entra una tristeza, podríamos decir de una buena manera, porque necesito y requiero tener esa reunión, ¿verdad? Junto con los demás hermanos, esa comunión. Entonces, hoy es un buen momento para poder seguir meditando en la importancia de reunirnos, ¿verdad? Yo no sé cuántos tiempos se reunía, si usted se reúne o no se reúne en una congregación, pero que el día de hoy nos ayuda a meditar esta comunión de nosotros como creyentes, a cuando regresemos, poder regresar con ánimo, con ímpetu de una relación más estrecha de los unos para con los otros. Y ya en estos días, estas semanas pasadas, ya algunas iglesias empezaron, ¿verdad?, a congregarse ya en los templos. Algunos hermanos ya, gracias a Dios, que empezaron a reunirse, y gracias a Dios por ellos que ya están empezando nuevamente esta comunión, ¿verdad?, en la asamblea de los santos unos con otros.
Y otros estamos esperando ya primeramente Dios empezarnos a reunir también ya físicamente en los templos, en los lugares para que alabemos al Señor juntamente unos con otros y le adoremos, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos estado limitados a participar de nuestra adoración, de nuestro culto racional, de nuestra comunión hacia Dios como comunidad cristiana, y por lo tanto esto debe de ser un motivo de tristeza en nosotros por no reunirnos, hermanos. Y espero que en su corazón esté esa ansia de querer volver a reunirse, de querer volver a tener esa comunión con sus hermanos en donde quiera que usted se reúna, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la comunión, tenemos que meditar en algo, ¿verdad? Y tenemos que meditar que en la comunión no es solamente socializar, no solamente es, como decía, estar en un club, no solamente es tener un buen convivio, una buena carne asada, o tener en estos tiempos de frío que acaban de pasar un buen menudo, un buen caldo bien caliente, qué sé yo. Esa no es la comunión. La comunión va mucho más allá de socializar, de convivir, de solamente tener un tiempo en comida. Ahora esto incluye la comunión, pero no solamente es esto. La comunión va mucho más allá de esto y es un culto espiritual y racional en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Esta comunión debe ser llevada a cabo en unos principios, ¿verdad? Que son bien importantes. Y esto es en la doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica que está impuesta en la Biblia a través del nuevo pacto y por supuesto a través de la palabra del Señor que es inspirada por Dios. Nos veíamos aquí en Hechos 42, ¿verdad? 2:42. Dice que la gente que se empezó a reunir, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, cuando hablamos de la comunión, no solamente es sentarse a comer y convivir, es sentarse a perseverar en la doctrina apostólica, la doctrina de la palabra del Señor. Hay iglesias o hay hermanos que se reúnen en algún lugar, pero tristemente no están en ese sentir de la palabra del Señor, de la palabra viva que es eficaz, y a veces podemos traer nuestras propias ideas y propios pensamientos y no hay unidad. Hay veces que la gente se reúne, pero no es ese mismo sentir, no está esa misma línea en la palabra del Señor, y ahí es donde se empieza a romper la unidad. Cuando usted está en un lugar y se reúne y no está esa unidad, esa afinidad en la palabra del Señor, va a ser difícil que haya unidad en lo demás. Puede convivir, va a poder socializar, pero no va a sentirse parte, ¿verdad? Si no está, número uno, basado en la palabra del Señor y en la doctrina de la palabra de los apóstoles, como dice aquí. Entonces, una vez que uno está afín y en el mismo sentir en la palabra del Señor y en la doctrina, uno puede participar de la comunión de los unos con los otros, como dice aquí el 42. Y a través de esa comunión, entonces sí, hermanos, podemos participar del partimiento del pan y también de las oraciones. Los martes hemos estado hablando acerca de la oración, y a veces uno puede orar mil cosas y no puede haber unidad en la oración. Podemos tener un grupo de oración, pero no puede haber unidad, porque cada quien puede estar orando de diferente manera, por diferente cosa, y no puede haber unidad. Así podamos unirnos todos a orar, ¿verdad? Y le decía hace unas semanas atrás, a veces pensamos que la oración es yo decreto, yo declaro, yo exijo casi a Dios que cumpla lo que Él prometió, y no es así. Entonces la oración nos lleva a rogar, a pedir, a suplicar a Dios, por supuesto en fe, creyendo que Él responde acorde a su voluntad. Y entonces esto es importante de entender cuando nos congregamos, de tener esa unidad en la doctrina apostólica, en la doctrina, en la sana doctrina de la palabra del Señor, para que entonces haya esa comunión los unos con los otros. Ella es ese sentido de pertenencia en la iglesia local, y el partimiento entonces del pan, y por supuesto en las oraciones que podamos hacer, confiando en que Dios responde acorde a como Él quiere, en el cuerpo unido de Cristo. Amén. Entonces estamos hablando de la comunión, y la comunión tenemos que entender que en el sentido del creyente o bíblico o del cristiano es una palabra que se emplea con, ¿verdad?, un aspecto más espiritual a través de Cristo Jesús en nuestra vida.
el uso correcto de la palabra comunión debe llevarse a cabo a través de la palabra de Dios y a través de algo bien esencial que es la fe y la creencia en Cristo Jesús. Es la manera en la que la iglesia puede tener esa comunión en la palabra de Dios, en la doctrina sana y en la creencia de que Cristo es Dios, que Él vino a morir por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. Este es algo bien esencial de nosotros como creyentes para tener esa comunión. La palabra comunión, cuando usted lo lee, ¿verdad? En el idioma original, recuerde que la palabra del Señor fue, en el nuevo pacto fue escrita en el griego. Y la palabra que se utiliza para comunión es la palabra koinonía, ¿verdad? Que es una palabra enriquecedora. Cuando usted busca la definición en el griego, la palabra koinonía quiere decir comunión. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué significa? Bueno, es comunión, participación, es unión, es una relación o es una participación en lo común. Entonces, esto es lo que quiere decir koinonía. En otras palabras, podemos decir que significa compartir algo en común. Fíjese nada más, compartir algo en común. Esta es la koinonía de los santos, es la comunión. Compartir algo en común. No es lo mismo que yo pueda compartir, ¿verdad? Algo, pero, y puede estar en desacuerdo que compartir algo y estar en mutuo acuerdo. Y le quiero poner un ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Para que usted pueda entender lo que es la koinonía de los santos o del creyente, la comunión. Usted puede compartir, usted puede tener a su esposo, a su esposa como pareja, y ustedes pueden compartir en el mismo hogar, en la misma casa. ¿Y cuántas parejas, cuántos matrimonios, por llamarse matrimonios porque viven juntos, comparten la misma casa, el mismo hogar, la misma mesa, la misma comida, pero no tienen nada en común? Comparten todo, pero nada hay en común, ¿verdad? Gente que se puede acostar en la misma cama, pero ya no tienen nada en común, no tienen nada de intimidad, no tienen esa relación, ¿verdad? Conyugal, fraternal, para dialogar, para platicar, no hay nada. Viven como extraños, comparten todo, pero a la vez no comparten nada porque ya no hay nada en común. Y usted puede ver el día de hoy cuántas parejas se separan. Tristemente el día de hoy ya incluso cristianos, gente que se llama cristiana, que se separa después de muchos años porque dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta que no estábamos siendo compatibles y el día de hoy hay una forma de separarse, no hay compatibilidad de caracteres, dicen por ahí ya, para separarse. Porque sí, o sea, compartíamos todo, pero no había algo en común, no había esa, dicen por ahí ellos, no hay una química. Pero tristemente no estaban participando en lo común para ambos. Y hay relaciones así, que están estorbando, que está de un lado la persona batallando y yendo a un lugar y la otra persona va a otro lugar y no está el yugo hacia una misma dirección, no hay nada en común. Pueden participar de todo, pero no hay nada en común. El esposo tiene sus cosas, la esposa tiene sus cosas y esto es un desorden y así no se puede avanzar. Entonces, la Biblia nos muestra esta palabra koinonía, que es compartir algo en común. Es lo mismo en la iglesia. Usted puede estar involucrado en la iglesia, sirviendo, pero para usted no hay nada en común. Lo hace, participa y no se puede sentir parte porque no hay nada en común. Entonces es importante que donde usted se reúna, donde usted esté, ahorita en la iglesia, el lugar donde estamos, usted pueda sentirse que está compartiendo algo en común, que es la palabra del Señor, que es la sana doctrina, que es esta comunión fraternal de los unos que nosotros, para que no solamente compartamos algo, sino que lo hagamos en común acuerdo, como dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la coinonía de una relación, una participación de los unos para con los otros. Esta es la comunión verdadera, el tener esa comunicación, el tener esa comunión, pero participando en lo común, en lo mismo, ¿verdad? Como familia, aquellos que dicen, yo participo y hago en lo común, usted hace lo mismo, ¿verdad? Uno, la pareja que la otra, tienen los mismos sueños, los mismos planes. Hay planes que dicen las parejas, voy a trabajar, yo también, vamos a ahorrar, vamos a hacer esto, bueno, vamos a participar en lo común. Hay un plan, hay un objetivo. Cuando no hay objetivos, no hay una comunión, no hay una relación, ¿verdad? De uno para con el otro. Entonces la Biblia nos manda, ¿verdad? Como creyentes, a poder mantener la unidad o la comunión. Vamos a estar viéndolo un poco más adelante, pero entonces tenemos que entender la importancia de la coinonía
de la iglesia, que es esta comunión, ¿verdad? O común, la misma palabra lo dice, común unión de los unos con los otros. Hay gente que no es cristiana, hay gente que es creyente y se junta o tiene novios que no son creyentes y participan en todo, pero no hay una común unión porque el que no creyente no cree en Dios, no quiere participar de la misma fe y hay peleas, hay discusiones, hay desacuerdos y es bien difícil que pueda haber esa comunión porque no están en ese mismo sentir. Entonces, entre nosotros como creyentes, esta coinonía, ¿verdad? Que es esta comunión, debe existir a través de ¿quién? Número uno, de Cristo, ¿verdad? Para con el Padre y a través del Espíritu Santo, para que entonces haya una relación fraternal de nosotros como creyentes. Y así nosotros entonces podemos compartir algo en común, que es con Dios, que es con Jesucristo y que es en el Espíritu Santo de Dios como creyentes. No socialicemos solamente, hermanos, ¿verdad? Ahora que regresemos a la iglesia, los que vamos a regresar a diferentes lugares en la iglesia local, hablo a los hermanos de la iglesia local, no regresemos a socializar, regresemos a tener esa común unión, a meternos en la palabra del Señor, a escudriñarla, para poder tener ese compañerismo íntimo, verdadero, espiritual y ese mismo sentir en la palabra del Señor. Es aquí donde empezaremos a retomar esa común unión para que podamos seguir creciendo en el amor fraternal unos con otros. Recuerde, esto es solamente a través de la palabra del Señor en Cristo y a través del Espíritu Santo. Vamos a ver, mire, otro versículo, si usted lo quiere buscar, y si no, yo se lo voy a leer para avanzar. Es en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que nos dice la palabra del Señor aquí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dijo Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Aquí vuelvo a utilizar esta palabra koinonia, Juan, ¿verdad? Que habla de esa relación estrecha en Cristo, en el Padre, en el Espíritu, solamente que puede ser llevada a cabo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis koinonia, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, fíjese, es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión que debemos de tener cuando nos reunimos, que sea con el Padre, una verdadera comunión, y con su Hijo, su Hijo Jesucristo. Es a través de esta manera como nosotros podemos tener esa comunión y no solamente socializar. Y repito, no quiero decir que no socialice, que no converse, pero nosotros en la iglesia no venimos a un club social. No venimos a un club social para reunirnos un rato y hablar cosas triviales. Venimos a tener esa comunión, a la oración de unos con los otros, a compartir nuestras necesidades, sabiendo que podemos ser, ¿verdad?, apoyados, respaldados por los hermanos, ¿verdad?, a través de esta relación estrecha de los unos con los otros. Entonces Juan menciona aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Esa comunión debe ser estrecha, es un íntimo compañerismo en un mismo sentir hacia con Dios y en Jesucristo. Aquí en esta comunión nosotros los creyentes es donde solo podemos llevarla a cabo a través del Espíritu que muere en nosotros. Si no muere el Espíritu en nosotros, es imposible llevar esta verdadera comunión, esta comunión sincera, ¿verdad?, de los unos para con los otros. La comunión de nosotros como creyentes debe ser una vida genuina en unidad como cuerpo de Cristo. Una vida genuina, una vida sincera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que fuimos llamados a la comunión del Señor. Es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados, hermanos, a la comunión de Dios. Hay gente que en las iglesias tiene problemas con los hermanos, con las hermanas. Hay envidias, hay celos, hay resentimientos, hay amargura unos con otros, porque es que no me gusta la hermana, es porque no me cae bien, es que ella mira hace cosas que mejores que yo, y cómo puede ser posible. No debe de haber esto. La Biblia nos dice que fuimos llamados a la comunión. Cuando usted va a la iglesia, no estoy hablando que usted sea perfecto y santurrón,
estoy hablando que usted sea sincero, que usted se acerque y que si hay algo, siempre se ponga a cuentas con Dios, porque la Biblia le llamó a usted y a mí a hacer, nos ha llamado a tener esa comunión. Mire lo que dice aquí en primera carta a los Corintios, se lo voy a leer, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si usted y yo sabemos que Dios es fiel, amén, pero por lo tanto Él nos llamó a la comunión, no entre nosotros, no es a Jesús con Sandra, es al Hijo de Dios con la hija de Dios, es a usted, quite su nombre y ponga un Hijo de Dios, y ponga un Hijo de Dios que son hermanos. A esa comunión nos llamó el Señor, unidos, ¿verdad? Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No dependió de mí, no dependió de usted la comunión, no depende de que usted sea de México, sea de otro país, sea de diferente estado. Porque usted tenga dinero, se va a llevar bien con los que tienen dinero. Porque usted habla otro idioma, se va a llevar bien con los que hablan otro idioma. Porque usted es de una cultura, se va a llevar bien con los de su cultura. No, Dios no lo llamó a esa socialización de los que están en todo bien, acuerdo, en las cosas triviales, se pueden llevar bien. Dios nos llamó a tener esa vida común en Cristo Jesús nuestro Señor, a llevar esta comunión. A esta comunión fuimos llamados cada uno de nosotros. Este llamado, hermanos, entonces nos lleva a un llamamiento eficaz, el llamamiento por el cual Jesucristo nos salvó a cada uno de nosotros, el llamamiento a través del cual se nos muestra la gracia, se nos muestra el favor de Dios para salvación. Así que nosotros, al reconocer esto, podemos cumplir este llamado en la comunión de Cristo Jesús, sabiendo que mi hermano, si es creyente, también es hijo de Dios, y por lo tanto yo puedo ser, ¿verdad?, esforzado en llevar esa comunión para con mi hermano, para con, ¿verdad?, la demás parte del cuerpo de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, mire lo que dice Pablo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, que es la coinonía, recuerden, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay una oración aquí, Pablo dice: ¿saben qué? Está bien que la gracia de Dios, el amor del Señor Jesucristo, pero también la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí Pablo nos muestra que hay una comunión en Cristo, pero es que esta comunión, es llevada a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes. Nos muestra que esta comunión sin el Espíritu Santo es imposible llevarla a cabo en todos. El que no cree en Cristo por fe no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto el que no tiene el Espíritu Santo va a ser imposible que pueda tener esta comunión genuina con los hermanos. Como le digo, hay gente que va a la iglesia, pero hay gente que va a socializar, gente que le gusta llevarse bien, hay gente que, pues me gusta venir porque me siento cómodo, me siento a gusto, pero es más que sentirse a gusto. Es a veces amar, y amar es sufrir, hermano, dice la palabra: el amor es sufrido, el amor es benigno, amar es dejar el egoísmo, amar es dejar la jactancia, dejar el orgullo, amar es a veces ser humillado. Usted va a un club y en un club lo tratan bien, y mientras lo traten bien todo está bien, y usted paga para una membresía, y el día que lo traten mal dice: yo no pertenezco a este club. Pero cuando usted viene a la iglesia, Dios le demanda a usted el amar a su hermano aunque le trate mal, el amar a su hermano aunque le ponga la cara de limón, dicen por ahí, el amar a su hermano aunque no le salude, le haga un gesto. Esta es la verdadera comunión, el perdón de nosotros hacia los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es la manera en la que nosotros lo podemos llevar a cabo, a través de confiar en Cristo. Así que la bendición que tenemos es que en Cristo y el Espíritu Santo y en Dios esté esa gracia para mantener ese amor común que viene de Dios, ese amor ágape que solamente Dios puede poner en cada uno de nosotros, y Jesús es quien puede dar esa íntima comunión en nosotros. Así que no nos reunamos para socializar, reunámonos para poder dar de nosotros lo que Dios quiere que demos, que es el amor que Dios ha puesto en nosotros hacia los demás, ¿verdad? El que no hace esto
está lejos de esa comunión verdadera. El que va a la iglesia esperando solamente recibir, que lo traten bien, está lejos de esa comunión real con Dios. Ahora no me malentienda, por supuesto que usted va a, a la iglesia donde hay santos, pero que pecan también, o pecadores que han sido santificados por Dios, pero que siguen fallando, ¿verdad? Que siguen cometiendo fallas, pero usted va esperando poder hacer lo mejor en usted, y para eso vamos a la iglesia, para seguir santificándonos y para seguir mostrándonos el amor unos con otros. Pero hay gente que solamente quiere que le den y no está dispuesta a dar, no está dispuesta a perdonar, no está dispuesta a hacer nada, solamente a pedir, y Dios nos llama también a dar a cada uno de nosotros. Entonces, promovamos nosotros la unidad que Dios ya ha puesto en cada uno de nosotros. Fíjense, en la Biblia nos muestra un ejemplo de una persona que se reunía, tenía una cercanía, pero no había una comunión verdadera. Tenía una relación, pero no había una relación estrecha y sincera con esta persona y los apóstoles. Y esta persona nos muestra el testimonio de lo que es una persona que solamente va a una congregación esperando tal vez querer tener fama, querer solamente verse por encima de los demás, o querer solamente aparentar. Y vamos a ver este testimonio que nos dice la palabra del Señor de esta persona llamada Simón en Hechos capítulo 8. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, el versículo, no vamos a leer 17 al 22 por causa del tiempo, pero usted lo puede leer después en Hechos capítulo 8 del 17 al 22. Nos muestra aquí que había una persona llamada Simón, ¿verdad? Dice que Simón empezó a reunirse con los apóstoles porque vio el poder de Dios, vio cómo imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo de Dios a través de imponer las manos. Y por lo visto Simón ya llevaba tiempo con los apóstoles, llevaba tiempo reuniéndose, pero miren nada más qué pasa. Dice aquí en el versículo 20 de Hechos 8, dice, entonces Pedro le dijo, ¿verdad? Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero, ¿verdad? Y les dijo, ¿saben qué? Denme esto que ustedes también tienen para que yo también imponga las manos y la gente pueda recibir el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió, ¿verdad? Pedro le dijo bien claro, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por lo tanto, aquí había una persona infiltrada en la iglesia, ¿verdad? En una comunión parecía que ahí estaba y todo, y era impactada por lo que Dios estaba haciendo, pero su corazón no estaba recto delante de Dios. Dice Pedro, no tenía parte ni suerte en la comunión de los santos, y Pedro le mandó a arrepentirse de su maldad, ¿verdad? Le mandó a arrepentirse y de rogar a Dios para que pudiera ser perdonado, porque decía Pedro que en prisión de amargura vivía, en hiel de amargura, perdón, vivía esta persona y en prisión de maldad estaba. Aquí podemos ver un ejemplo de Simón, ¿verdad? Este Simón, el mago que quiso dar dinero, estuvo reunido, estuvo en la comunión, pero no tenía esa coinonía, estaba en esa relación, en ese compañerismo, en esa participación, pero no en un mismo bien común. Él, su perspectiva era diferente, no lo había entendido. El gente el día de hoy es lo mismo, hermano. El día de hoy usted va a seguir viendo gente que va a ir a la iglesia y que usted dice, bueno, ¿por qué esta gente aquí lleva y está? Pero no ha tenido esa relación con Dios, no ha habido esa renovación del Espíritu Santo, no ha venido Dios verdaderamente a sus vidas. ¿Y usted qué puede hacer? Usted tiene que seguir siendo ejemplo y testimonio de que Dios es real, para que esa persona se arrepienta y se convierta verdaderamente a Dios y pueda disfrutar sinceramente de esa comunión del creyente. Simón estuvo mucho tiempo ahí, pero no era partícipe de esa verdadera comunión, y Pedro lo reprendió porque sí había una participación, pero no había una común unión. ¿Qué quiere decir esto? No estaba en el mismo sentir, ¿verdad? Tal vez él estuvo ahí, quería fama, porque él estaba acostumbrado a tener gente acercándose a él por fama, por popularidad, tal vez por dinero, por muchas cosas. El día de hoy mucha gente que se acerca a las iglesias, ¿verdad? Se acercan por fama, por dinero. Incluso hay pastores, hay líderes que son llamados pastores, pero están por dinero, por fama, por solamente exprimir al rebaño de Dios. Pero no tienen esa común unión, no tienen ese amor fraternal hacia los demás. Y yo le digo a usted, a la congregación local,
y siempre lo repito, que Dios me ayude a tener esa sinceridad y ese amor verdadero para no querer tener en mí, ¿verdad?, motivos incorrectos, porque los tengo que hacer con temor y temblor, para que no venga el Señor a decirme como Pedro, ¿verdad? No tienes parte ni suerte, tu corazón no está recto delante de Dios. Dios me guarde y me libre de tener un corazón que no sea recto delante del Señor. Y yo quiero participar sinceramente de esta comunión con los hermanos, ¿verdad? Esa común unión en la palabra del Señor y en el Espíritu Santo, en el mismo sentir de la palabra apostólica que está dada a nosotros a través del nuevo pacto y también por los profetas en el antiguo pacto. Dios nos ayude a tener esa común unión, ese mismo sentir basado en la palabra de Dios, no por fama ni por fortuna, sino con un corazón sincero, buscando a Dios en una estrecha relación, en el vínculo del amor y de la paz. Así que Dios trae esta genuina unidad, esa íntima relación de los unos con los otros, a través de su Espíritu Santo. El que no ha sido regenerado, el que no ha sido nacido de nuevo, no va a vivir esa verdadera comunión. Va a estar batallando, va a estar luchando, va a estar peleando, pero cuando en su corazón hay una renovación del entendimiento, va a disfrutar de esa común unión y va a andar en la luz, va a andar en esa luz, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 7, fíjese lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquel que anda en luz, como Cristo anda en la luz, es aquel que tiene comunión y la tiene unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia a nosotros de todo pecado. El que anda en comunión, anda en la luz, no está en tinieblas. Anda buscando satisfacer al Padre y no busca satisfacer su propia carne. No busca estar en la iglesia actuando de una manera y en su casa de una manera, sino que esa comunión es para con el Padre, sincera, real, donde quiera que esté, ¿verdad? No recuerdo si fue Charles Spurgeon o uno de los predicadores de tiempo atrás que dijo esto: ¿quieres conocer un verdadero creyente? Conócelo en su casa. ¿Quieres conocer un creyente que es hipócrita? En su casa será conocido. Entonces usted y yo tenemos que ser creyentes sinceros, que andemos en luz, que tengamos esa comunión sincera, esa comunión real. ¿Cómo actúa en su hogar? ¿Cómo actúa en la iglesia? ¿Lo que hace en su casa lo haría en la iglesia? Si no lo hace, es porque hay algo que está estorbando, que no está siendo agradable y recto delante del Señor. Entonces meditemos para que no sea solamente una socialización. El domingo voy a la iglesia y alabaré y amén y hasta ahí, sino que verdaderamente yo venga a disfrutar de esta estrecha relación en Cristo Jesús para con mis hermanos en todo tiempo y en todo momento. Y esto es andar en luz. El cristiano genuino se caracteriza por andar en la luz, ¿verdad? Se guarda, cuida su santidad, no anda en tinieblas, no anda en falsedad, no anda en pecado. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día, hermanos. En esta vida, dice la palabra, no es fácil caminar en contracorriente. Vivimos en un mundo de maldad y perversidad donde tenemos que alejarnos del pecado y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en santidad y honor, ¿verdad?, para con Dios. No es fácil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Está la tentación, ¿verdad? Vienen las pruebas y en este momento es cuando le decimos: Señor, ayúdanos a caminar en ti, Señor, en esta comunión contigo, Padre, en esta relación estrecha para contigo. Y es la manera en la que Dios nos ayuda a seguir caminando firmemente en lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Esta comunión es no engañando al prójimo, hermano, no pagar mal por mal. En la iglesia podemos hablar con los hermanos bien y detrás de los hermanos hablando, chismeando, criticando, ¿verdad? Y no debe de ser así en la iglesia. Hay gente que dice por ahí: cuídate de los más cercanos, de los que aparentemente te quieren, porque son los que te van a dar una puñalada por la espalda, a veces tristemente. Pero eso debe ser en el mundo. El mundo lo hace. En la iglesia no debe de ser así. En la iglesia el amor debe ser sincero, sin fingimiento. En la iglesia no debe de haber adulación. En la iglesia no debe de haber, ¿verdad?, manipulación para sacar algo de provecho hacia el hermano. Debe de haber un amor sincero, real. No debe haber una lisonjería. Ay, hermano, qué bien está. Mire, usted es un siervo, una sierva de Dios. Ay, Dios lo utiliza. ¿Por qué? Porque usted quiere manipular para sacar algo de provecho del hermano. Que sea algo sincero en nuestro corazón. Cuando demos, ¿verdad?,
honremos a alguien que sea de verdad porque le amamos, no hablando bien y después a las espaldas del hermano, hablando tristemente pestes del hermano. Ese no es un creyente que anda en luz, es un creyente que tal vez anda en tiniebla. Nosotros andamos en luz y participamos entonces del carácter de Dios, participamos del amor, participamos de la limpieza y del corazón de Cristo en justicia y en verdad. El cristiano, repito, genuino, no es el que no peca, hermano. No es el que no peca, el que anda siempre santo, santo todos los días, el que tiene una aureola en la cabeza, no. El cristiano genuino se caracteriza porque en su limpieza de corazón está aún el reconocer que ha pecado y sigue limpiándose de todo pecado. Su limpieza del pecado continúa día con día. Y esa es la limpieza, ¿verdad?, que Dios quiere en nosotros, que día con día estemos dejando toda contaminación de pecado, de maldad en nuestras vidas. El dejar de no hacer, ¿verdad?, lo que a Dios no le agrada. Entonces, Dios nos manda a tener esa comunión y por lo tanto el dejar de pecar día con día constantemente. No es que sigamos pecando, sino que nos arrepintamos y dejemos de pecar lo que Dios no quiere que hagamos. Así que en esta comunión tenemos que mostrar una ayuda sincera hacia los hermanos, una ayuda real hacia con los demás, sin fingimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de ello haya un compañerismo verdadero, un compañerismo real. Mire aquí otro testimonio de la palabra de este compañerismo en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice aquí, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Un testimonio de esto, de que Pablo reconoce a aquellos que le ayudaron, a aquellos que estuvieron allí al pendiente de Pablo y de Bernabé, y estos fueron Jacobo, Cefas y Juan, que les estrecharon la mano, les ayudaron, les apoyaron, ¿verdad? En señal de compañerismo, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí la palabra nos muestra que hubo un compañerismo, ¿verdad?, entre Jacobo, Cefas y Juan. Por lo tanto, hubo una ayuda hacia Pablo, hubo una ayuda hacia Bernabé. ¿Para qué? Para que se mostrara ese compañerismo sincero entre ellos, hermanos. Es la manera en que nosotros podemos mostrar ese compañerismo ayudándonos los unos a los otros, ¿verdad? Aquí vuelvo a mencionar esta palabra, ¿verdad? De la koinonía, ¿verdad? Aquí menciona el adjetivo, dice aquí que eran considerados como columnas, ¿verdad? Y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Aquí la palabra koinonía se utiliza como un adjetivo, y este adjetivo se utiliza como la palabra koinonos o koinonos, que también significa socios, ¿verdad? En este aspecto, o socios que participan en lo mismo. Esta palabra koinonía también se puede utilizar para que usted lo entienda, o koinonos, en un socio, una persona que participa de la misma empresa, en los mismos bienes comunes, para beneficio de ambos. Es la palabra que utiliza aquí Pablo, ¿verdad? Este adjetivo koinonos, compañerismo, que es socios en lo mismo, participar en lo mismo, en el mismo bien común. Entonces aquí Pablo dice, ¿saben qué? Jacobo, Cefas y Juan fueron esos koinonos, fueron esos socios en el trabajo arduo que estamos haciendo y nos ayudaron y nos apoyaron, tuvieron ese compañerismo en ese mismo bien común para ayudarnos. Usted y yo en esa koinonía tenemos que ser compañeros en ese mismo bien común. Le estaba poniendo el ejemplo de una empresa. En una empresa un socio no va a querer perjudicar a otro socio. Están juntos porque quieren el bien común, quieren tener buenas finanzas, quieren tener una empresa próspera que proyecte hacia un futuro mejor, y están juntos como socios, como compañeros.
La Biblia nos llama de esa misma manera, como creyentes, tener ese mismo bien común para proyectar el amor de Dios de los unos con los otros, para proyectar la gracia, la misericordia de Dios los unos con los otros. Ellos lo mostraron ese compañerismo hacia Pablo y Bernabé. Así que el verdadero cristianismo conlleva a esto, hermanos, a una relación constante de sociedad espiritual de los unos con los otros. Y no es a vivir aislados unos de otros, ¿verdad? La Biblia no nos manda a vivir aislados. Yo vivo en mi casa y cuánta gente dice, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero a mí no me digan que me acerque a ninguna iglesia. No ocupo ir a ninguna iglesia. Yo me reúno solo y hasta ahí. Pero ya estamos viendo aquí que el compañerismo, la coinonía, la comunión es una sociedad, es un compañerismo en un bien común, reuniéndose los unos con los otros. Es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? La importancia de estar reunidos unos con otros. Ese es el compañerismo. Entonces, no es que usted se reúna solo y que usted haga lo que usted quiera por allá, sino que hay un compañerismo reunidos los unos con los otros. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se lo leo en esta versión, la BTX. Dice, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Cuando hay compañerismo, cuando hay comunión, cuando se congrega la asamblea, hay una exhortación de los unos a los otros para animarnos a seguir adelante. Aquel que vive solo, vive como un huérfano y no va a la iglesia, ¿quién lo va a exhortar? ¿Cómo se va a animar el uno al otro? ¿Cómo va a haber un compañerismo? ¿Cómo va a haber una sociedad? Es imposible. Tiene que haber esa sociedad como iglesia de los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, esta sociedad se lleva a cabo solamente en el cuerpo de Cristo. No puede ser con el mundo. No puede ser con el mundo. Y no me refiero a que usted no tenga un acercamiento a los del mundo, porque si no, ¿cómo va a compartir la palabra? Pero la Biblia se refiere a que no hagamos un yugo con ellos. Dice 2 Corintios 6, 14 al 16, dice que no estéis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí usted también tiene que entender que si usted es creyente, usted no puede tener ese yugo desigual con los incrédulos. No puede tener una sociedad con el incrédulo que va a ir para un lado y usted va a ir para otro lado. Tiene que tener esa sociedad. Y es lo que ha pasado con matrimonios. La mujer o el hombre están buscando al Señor, quieren caminar, pero el cónyuge va hacia otro lado y no está esa comunión de los unos hacia con los otros. Entonces, ¿verdad? Mantengamos un acercamiento con los incrédulos para compartirles el evangelio, pero no podemos tener esa comunión, ese yugo, porque es un yugo desigual, ¿verdad? Porque no está esa íntima relación, porque no tienen ellos el Espíritu Santo que tenemos por gracia y no hay ese mismo sentir. Entonces, la comunión debe estar basada en la unidad a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino con este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 6, y ya casi termino, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5, ¿verdad? Dice aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí la palabra del Señor nos muestra en Efesios que nos exhorta a andar en amor, soportando los unos a los otros. La única manera de soportarnos es teniendo conviviendo, acercándonos unos a otros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos manda esto, acercarnos unos a otros en amor, soportándonos unos a otros. El incrédulo no lo hace. El incrédulo dice, me la haces, me la pagas, ya me hiciste algo y hasta aquí terminamos, aquí dejamos de ser amigos, ¿verdad? Algo que el creyente solamente puede hacer y que es perdonar a través del vínculo del amor y de la paz. El creyente, por lo tanto, estamos llamados a soportarnos unos a otros, ¿verdad? A aguantarnos. La palabra soportar es aguantarse. Cuando usted carga algo, se dice, ay, sufre, suda, lo estoy aguantando. Usted lo aguanta. Es lo mismo que la Biblia dice, a veces, ay, tengo que soportar al hermano, me tienen que soportar, a veces también a usted lo tienen que soportar. Gracias a Dios, porque a veces también los hermanos nos soportan, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que en versículo 3, esforzándonos por guardar la unidad. Ahora quiero terminar con esto, hermano. La comunión es esa relación
en común acuerdo. Pero esta relación que es llevada por Dios, esta comunión que es a través del Espíritu Santo, Dios nos demanda a mantener esta unidad en el vínculo de la paz de Dios en Cristo Jesús y en el vínculo del amor, ¿verdad? Nos toca a nosotros mantener esta unidad. Es a través de la humildad, es a través de la mansedumbre, a través de la paciencia, reflejando el amor benévolo, el amor aguantador hacia los demás, como podemos mantener esta unidad. Así que todo esto Dios nos lo manda y Dios de antemano ya nos ha fortalecido para hacerlo en el vínculo de la paz, en el vínculo perfecto del amor de Dios. Practíquelo. Ahora que prontamente regresemos a practicar ese amor, en verdad, en la práctica también, en el perdón, en el aguantarse, en el soportarse, en el amor benévolo hacia con los demás, hermano. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a seguir siendo fortalecido para poder llevar esa coinonía, esa comunión los unos con los otros, ese compañerismo, esa sociedad espiritual a través de la sana doctrina, de la sana palabra, a través de la comunión, del partimiento del pan y de las oraciones hacia con Dios y de unos para con otros. Oramos y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros a través de ella, Señor. En estos momentos donde hemos parado de reunirnos físicamente, oramos que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a meditar la importancia de tener esa coinonía, ese compañerismo, esa participación en un mismo sentir, en un bien común, sabiendo que fuimos llamados a la unidad, a la comunión de los santos, y que esta comunión solamente es dada a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también tu palabra nos manda, nos llama a obedecer y a conservar, a mantener esta comunión, a mantener esta unidad. Oro por si alguno tiene algún resentimiento, alguna carga, alguna, Señor, amargura, raíz de amargura en contra de alguien, que pueda perdonar, pueda pedir perdón, se pueda poner a cuentas para que pueda fluir tu espíritu en nuestra vida, tu amor, tu gracia, a través de esa verdadera sociedad espiritual de los unos con los otros y a través de este compañerismo. Padre, ayúdanos a extrañar físicamente a los hermanos, a extrañar esta comunión de los unos con los otros en la, Señor, oración, en la búsqueda de tu palabra, en la adoración y alabanza a ti, pero también en el partimiento de pan, en el ayudarnos los unos a los otros en momentos de dificultad y a poder soportarnos y aguantarnos también te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres quien nos ayuda a mantener esta unidad a través del esfuerzo que pones en nosotros, en tu Espíritu Santo que nos alienta y nos ayuda. Que el Señor le bendiga y que el Señor siga enriqueciendo su vida a través de la comunión como creyentes. Amén.